esta manera nos encontramos como todas las semanas listos para recorrer el mundo en el noticiero internacional de nuestra casa de Chacra Televisión. Y claro, empezamos por nosotros, por Argentina, porque impactamos en el mundo, porque las cosas que nos ocurren acá, por supuesto, abre el análisis de la prensa internacional. Nos vamos a las aguas, al río Uruguay, a las cianobacterias, otro verano más, con ellas presentes, y los carpinchos que se vieron totalmente teñidos de verdes y se sustenta en esta realidad y en esta emergencia ambiental. Así lo retrató El Mundo. Estos carpinchos o capibaras quedaron teñidos de verde. Esta es una de las consecuencias de la floración de cianobacterias en la orilla argentina del río Uruguay, que también provocó un olor hediondo en el ambiente y peces muertos. Estos microorganismos son cianobacterias, también llamadas algas verde azuladas, que se empiezan a reproducir a mucha velocidad en estas condiciones favorables, a tal punto de que se van hacia la superficie, pueden regular la flotabilidad, son bacterias fotosintéticas, necesitan de la luz del sol, van a la superficie y por los pigmentos que tienen generan una coloración al agua verde azulada. La llegada de cianobacterias a la frontera entre Argentina y Uruguay se repite cada año con mayor intensidad, y los expertos lo atribuyen al calentamiento global. A esto se suma el impacto de la actividad humana sobre los sistemas acuáticos próximos a zonas urbanas y los derivados de la explotación agrícola y ganadera. Todos los organismos que viven ahí, por ejemplo los carpinchos, quedan de ese color porque se les pegan estos microorganismos en el pelaje. Generan olores desagradables, problemas al turismo. Esto pasa en todo lado del mundo donde se dan este tipo de floraciones. En altas concentraciones, las cianobacterias pueden ser destructivas e incluso volverse tóxicas con riesgo para los humanos, a quienes se recomienda evitar el contacto. Esta especie que se ha encontrado acá puede producir toxinas y en ese caso sí sería peligroso tanto para el ser humano como para la biota que vive en el agua o del agua. El especialista detalló que una exposición leve a este tipo de cianobacterias puede generar problemas de dermatitis, o en caso de contacto de la mucosa con el agua con microorganismos, síntomas parecidos a la gripe, diarrea, vómitos y dolor de cabeza. Novoa indicó que la floración puede durar varias semanas. Y es el momento de contarte cómo los incendios en la Patagonia se relacionan también con la emergencia ígnea en Chile, pero las diferencias que tenemos, ya sea por la gestión de los riesgos y las emergencias, como también en este caso el espejismo, digo, lo hablamos a esto con Leonardo Marcasiano, como presidente de la Federación de Entidades de Empresas de Bariloche y la comarca andina. Por eso te compartimos la entrevista en exclusivo y así le damos la bienvenida para escucharlo, porque el mundo habla de la emergencia por los incendios en Argentina, en el Cono Sur también. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro. Con una emergencia que nos convoca a comunicarnos con vos, que justamente tiene que ver con la emergencia ígnea, la emergencia por los incendios, generalizada, integrada en la Patagonia, ¿es así? Sí, sí, una lamentable emergencia en este contexto porque, bueno, toda la comarca andina de lo que compone las provincias de Río Negro y Chubut, la comarca andina como epicentro en el Bolsón, fue la que fue afectada seriamente por todos los incendios. También tenemos un sector de la provincia del Neuquén, en Manzanares, todo cerca del Parque Nacional Lanín, que está muy afectada. Realmente muy complejo. Concretamente en la comarca hay 144 casas quemadas, 47 casas que fueron afectadas, no quemadas totalmente, pero afectadas. Tenemos unos 67 adultos mayores que quedaron sin casa directamente y lamentablemente un fallecido, ¿no? Esto fue de público conocimiento. Así que realmente muy preocupados. Entre la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche Zona Andina, la Federación también de Río Negro, del resto de la provincia, y la Federación de Chubut, nosotros en particular, por la zona andina, solicitamos a nuestro gobierno, al gobierno nacional y a través de diputados, a través de los diputados de nuestra provincia, la emergencia económica y social, que esto es fundamental y muy importante porque se viene no solo para paliar
lo que significa las implicancias que tienen los incendios en forma directa, las personas totalmente afectadas en forma directa, sino que tenemos toda una etapa de recuperación muy larga y difícil, ¿no? No solo la de reconstrucción, sino que nuestra economía está absolutamente resentida. Imagínate que el Bolsón y el epicentro de la comarca es eje del turismo de la región, y bueno, con esta situación se ha cortado totalmente el turismo. Entonces, bueno, la sinergia económica que se genera en toda la región se ve muy afectada, y por eso estamos solicitando esta emergencia, ¿no? Sí, una emergencia que afecta a la economía regional, a la producción agropecuaria, una emergencia para la fauna, también para los espacios que son una reserva natural, que es otra de las grandes potencias junto a la producción de la Patagonia, la cantidad de territorio que es reserva natural, que es patrimonio de la Argentina. Sin ninguna duda. Mira, concretamente en este caso tenemos en la región afectada 37.000 hectáreas. Esto, como vos bien decís, involucra sectores muy productivos, ¿no? No solamente el turismo en sí, que es un sector productivo por sí mismo, sino que afectó directamente a cerraderos, plantaciones de frutas finas vinculadas al lúpulo. O sea, la afectación económica es realmente muy seria en toda la región. Y como te estoy diciendo, es muy amplia la zona que está afectada por los incendios, estas 37.000 hectáreas. Entonces, bueno, es muy necesario abordarlo. Acá sí necesitamos el apoyo del gobierno nacional con una declaración concreta de emergencia, porque esto implica, bueno, en las cuestiones impositivas, en un montón de temas vinculados al sector productivo y económico, poder al sector PYME y a toda la región, el sector comercio, industria y turismo, poder tener, bueno, algunas anuencias respecto a la cuestión impositiva y ayudas concretas para paliar todo lo que está sucediendo. Bueno, estamos en un momento donde la, entre comillas, intervención del Estado, participación del Estado se discute mucho, pero lo cierto es que en términos históricos, la solidaridad, pero también constitutivamente, la presencia del Estado es irrefrenable, como por ejemplo están haciendo de manera interprovincial ustedes entre estas tres provincias. Sí, claramente, nuestras federaciones económicas, lógicamente estamos absolutamente en contacto, trabajamos juntos. De hecho, en un bloque patagónico involucra a las 6 provincias de la Patagonia, todos muy comunicados y todos enfocados en este caso puntualmente. Estamos haciendo fuerza para que realmente podamos tener una ayuda muy concreta. La realidad es que el gobierno provincial Río Negrino puntualmente ha recibido una ayuda muy concreta del gobierno nacional, que fue de 5.000 millones, más unos 1.000 millones por parte del CFI. Pero bueno, esto es una primera instancia de ayuda para resolver, digamos, la coyuntura. Como te contaba hace un ratito, ahora viene todo un tema de recuperación de la región, que para eso es necesario un apoyo y una mirada a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos todo un sector productivo que, si lo cuantificamos en números de personas, es muchísima gente, porque digamos, nuestras ciudades son ciudades turísticas y el comercio y la industria están en torno a la ciudad turística. O sea, si no hay Claro. turismo, el comercio no funciona, esa es una realidad, porque la actividad mayor de toda esta región es el turismo. Así que es muy importante que podamos contar con una ayuda concreta para todos los sectores productivos, porque bueno, nos está pegando de una forma muy, muy concreta, ¿no? Sí, también la cadena de perjuicios va de la mano del recorte productivo, por ejemplo, ¿no? De una economía regional frutícola, también en cuanto a lúpulos, que señalabas esto, ¿no? Va a haber menos producción por razones territoriales obvias y que de manera privada a cada pequeño y mediano productor o gran productor le afecta muchísimo y ahí el gobierno provincial, y se espera lo mismo del nacional, asiste. Sí, sí. El gobierno provincial, la verdad que estuvo haciendo todo lo que hay que hacer. En este caso declaró la emergencia no solo ígnea, sino también productiva agropecuaria, que eso es muy importante, y está haciendo las gestiones puntuales con Nación, pudiendo contar de primera mano todo lo que está sucediendo, cuantificándolo en números, porque esto es muy importante para poder comprender la dimensión de lo que está sucediendo. Y también tenemos la pata, la verdad que desde el punto, esto no puedo dejar de reconocerlo, la gran solidaridad de toda la gente, de todas las empresas, de el sector de cada una de las poblaciones, que en las campañas solidarias hemos estado colaborando muy fuertemente, no solo con los bomberos, sino con las personas afectadas. Han llegado muchas cosas de apoyo para las familias. Hemos estado en el lugar territorialmente
haciendo este apoyo concreto y viendo de qué manera a través de Red Solidaria, de muchas redes que tenemos, aparte de lo que hemos hecho con la Federación Nuestra y la Cámara de Turismo, hemos hecho apoyos muy puntuales. Esto lo quiero destacar porque realmente es muy importante. De hecho, se hizo una colecta individual para el caso del cuartel de bomberos del Bolsón y han logrado una colecta de muy importante evaluación y esto ha permitido comprar autobombas inclusive. O sea, el apoyo de la comunidad es fenomenal y está muy bueno y estamos de alguna manera resolviendo la coyuntura porque de hecho ya estamos en un esquema un poco más controlado de los incendios, que esto es muy bueno. Pero bueno, esto es lo que se viene, es el gran inconveniente. Como bien decís, todo el sector productivo resentido. Imagínate que se le ha quemado un aserradero entero, imagínate que se le ha quemado toda su chacra con varias hectáreas de producción de fruta fina. Eso tiene un impacto muy directo porque hay mucha gente que trabaja de esa línea productiva, ¿no? Entonces, bueno, el impacto es cuantificable y es muy severo, así que por eso es importante poner esta situación sobre la mesa y poder hablarlo con el gobierno nacional, obviamente con el gobierno provincial también, que está súper al tanto, ¿no? Permitime destacar el trabajo de los brigadistas, los bomberos que ponen el cuerpo por aire, por tierra, son los grandes héroes y la justicia, bueno, en Río Negro puntualmente avanzó con bastante eficacia, que tuvo que ver con la identificación de dónde surge estos incendios que lamentablemente verano a verano ocurren. Es muy lamentable, ya en el 2022, en el 2023, en el 2024, es muy importante que la justicia actúe. Estos son delincuentes, por favor, saquémosles títulos de raza, ideología. Estos son delincuentes, son personas realmente que hacen muchísimo daño y confiamos en que la justicia siga con todos los procesos para realmente dar con quienes hicieron esto y poder condenarlos. Por otro lado, estamos haciendo un trabajo muy importante porque hay que trabajar un poquito más de fondo. Esto siempre nos sucede, la coyuntura nos obliga a repensar un poco más. Para darte un caso muy cercano, por ejemplo, en Chile, ellos tienen contratación de aviones todo el año en 111 días completos, contratan 25, unos tipos de aviones que cargan unos 3.000 y pico de litros, muy parecidos a los que usamos nosotros acá en Argentina, que son de muy buena eficacia para el ataque de las puntas del fuego, y luego con Bombardier o con Chinook, que son otros aviones de gran porte que llegan a cargar hasta 10.000 litros. Eso es lo que se necesita para el foco del incendio, ¿no? Esto es un proceso, festejamos muchísimo cuando la ministra Bullrich anunció la creación de la agencia federal, que esto es muy importante porque hay que tener una mirada de futuro y tenemos que tener establecidos los aviones en la Argentina para luchar con los incendios. En el caso de hace muy poquito en Corrientes, 95.000 hectáreas es lo que se ha quemado desde el principio de años hasta acá. Entonces, claramente tenemos incendios en la Argentina, pero no contamos con esa infraestructura instalada. Que no se trata de comprar aviones, esto nosotros lo conocemos muy bien, hemos trabajado bastante con empresas españolas, canadienses en otros años, lo conocemos muy bien. Comprarlo es un costo no solo muy oneroso, que si después mantener los aviones todo el año también es complejo porque tienen altos costos de mantenimiento, también así de los pilotos, pero en Chile lo tienen súper resuelto. Se alquilan, lo tienen dispuestos más de 100 días al año con las horas contratadas. De hecho, cuando fue los incendios ahora, estos incendios en el momento más grave, nos contactamos con la empresa española que provee los aviones a Chile para ver si esos 25 aviones nos podrían enviar algunos para la coyuntura, porque en línea recta de nosotros están a 400 kilómetros la base de ellos en Temuco. Pero bueno, lamentablemente en Chile están en alerta roja con el tema de incendios y no pudimos concretarlo. Pero esto me parece que es para trabajarlo, ya lo hemos hablado con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, ofreciendo todo lo que estuvimos trabajando ya hace un par de años en realidad, y esperamos que este presupuesto de la agencia federal que se está creando para este tema puntual esté afectado a pensar en el verano, tener aviones alquilados y podamos de primera mano, ni bien se produce el foco, que aquí te menciono otro tema muy importante. Hoy hay una increíble tecnología, hay empresas satelitales que hacen una detección temprana de los focos de manera instantánea, o sea, lo detectan enseguida y enseguida pueden reportarlo. Entonces, si tenés un avión disponible para atacar el foco, es muy rápido el tema de ir apagando los focos que se van produciendo.
Entonces, bueno, estos son todos temas de trabajo, de pensar en conjunto, de no quedarnos pasada la coyuntura y realmente trabajar para que el próximo verano tengamos una buena flota de aviones que nos pueda asistir y tengámoslo disponible para que no nos suceda justamente lo que hablamos recién y viene pasando año tras año. Tomando el ejemplo de países vecinos y bueno, te escuchamos atentamente toda la audiencia y nosotras acá en el piso. Muchas gracias. Un gusto, un placer y muchas gracias a ustedes. Y en Argentina se llevó adelante, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y otras entidades, la capacitación por profesionales de la inocuidad estadounidense para que puedan acceder al mercado. Y los principales destinatarios de estos aprendizajes, de estos contenidos, fueron los que llevan adelante la cadena ganadera de Argentina y quienes son titulares de frigoríficos también. Estamos en un evento que ya tiene algún antecedente de realización. Son eventos de muchísima importancia, que el Instituto con esto hace un aporte, creo, vital, tanto a la industria como a las acciones de los servicios oficiales, en este caso SENASA, ¿no es cierto? Hemos tenido ya experiencias anteriores y lo que se hace es una armonización de normativa y una armonización de criterios respecto a normativa americana para, como ellos dicen, que nuestras plantas sigan manteniendo la elegibilidad del destino. Y en eso, justamente como es un trabajo conjunto, industria, servicio, estas acciones se dan de la misma manera, porque en realidad en planta las empresas tienen un montón de autocontroles sobre sus producciones y nosotros como servicio oficial somos la garantía de eso y los verificadores de que todo eso esté bajo control. Por eso que son creo, muy atinadas estas acciones y por lo cual obviamente agradezco al Instituto por el aporte. Estados Unidos, como la mayoría de los países que comercian en el mundo, digamos, hay dos aspectos. Los aspectos de inocuidad del producto son equivalentes para todos. Donde suele haber diferencias en la trata país-país son las cuestiones sanitarias de los animales. En este caso sabemos que en el mundo siempre se está muy sobre algunas enfermedades comunes, ya no presentes algunas, otras con apariciones, como es el caso de aftosa, de BSE o comúnmente llamado vaca loca. Y después un montón de cuestiones sobre control de residuos, controles microbiológicos. Ahí puede diferir algún convenio entre países, pero en el marco general, digamos, los reglamentos, por así llamarlos, para ingresar con productos o subproductos de origen animal a los países, en este caso Estados Unidos, son iguales o prácticamente equivalentes. Bueno, Argentina está bien. Argentina está muy bien. Argentina tenemos muy buenos estatus en lo sanitario, somos de punta en alguna cuestión como es BSE, las encefalopatías, donde somos un país de riesgo insignificante de ocurrencia de la enfermedad. Tenemos un montón de enfermedades bajo programa, tenemos la aftosa, que por ahí siempre es la nave insignia de la sanidad, pero atrás de eso hay un montón. La aftosa está totalmente digamos, controlado, con un estatus aceptado por OMSA de libre con vacunación y, digamos, sin ningún tipo de novedad. Simplemente es buscar la equivalencia con el mundo para que ese estatus nuestro nos permita ingresar con todos los productos cárnicos, los productos con hueso, los productos como las menudencias, que de un año a esta parte hemos ganado un montón de mercados justamente por eso, por demostrar y ser confiables en ese aspecto, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente y aprovechar la oportunidad para nuevamente agradecer a través de las autoridades al Instituto por estos aportes a la cuestión. En Paraguay las lluvias trajeron una buena noticia en los ríos porque mejoraron la navegabilidad de la logística de la producción y mejoró el panorama ante la falta de precipitaciones que se había instalado.
A diferencia del último trimestre del año pasado, en donde teníamos ya una interrupción importante de algunas rutas de navegación, especialmente al norte de Asunción, ahora está totalmente rehabilitada la vía navegable en su largo y ancho, a lo largo y ancho del río Paraguay principalmente. Estamos observando que si bien los niveles del río todavía no están en condiciones óptimas, son muy razonables, hay niveles muy razonables y sobre todo se ha rehabilitado toda la extensión del río, por lo tanto se han restablecido todos los servicios que eventualmente quedaron suspendidos ya durante gran parte del segundo semestre del año pasado, afectando principalmente a aquellas regiones del norte, cargas provenientes de Brasil principalmente y otras regiones también del Paraguay, la zona norte, Concepción, Antequera, que fueron muy afectadas por la situación de la bajante. Como te decía, los niveles todavía no están en condiciones óptimas, pero para esta altura del año ya observamos ciertas mejorías, principalmente en aquellas estaciones de la zona norte, en donde se observan niveles importantes luego de muchas lluvias acumuladas que hubo especialmente en la región de Mato Grosso, Brasil, que han llevado los niveles a una casi normalización, diríamos. Sin embargo, esas aguas tienen que bajar, ¿verdad? Tienen que llegar hasta la zona central y hasta la zona sur del río Paraguay. Se tienen que llenar de nuevo los riachos, las lagunas, las reservas hídricas en general y posteriormente eso caería nuevamente en el cauce del río, el cauce principal del río, que tomaría todavía algunos meses en normalizarse. Quizás no observemos niveles totalmente normalizados, pero sí condiciones mucho más favorables que con respecto al año pasado. En esta misma altura del año pasado ya observábamos que las condiciones podrían llegar a ser críticas y de hecho que los pronósticos se fueron cumpliendo y bueno, el resultado de la historia fue que tocamos los niveles más bajos de la historia que han sido registrados. Las condiciones fueron realmente críticas. Sin embargo, las consecuencias no lo han sido en comparación con otras bajantes tan extremas y eso justamente debido al trabajo proactivo que se encaminó a través del sector privado en cooperación con el sector público también, en donde pudimos, digamos, establecer las estrategias, el plan de trabajo. Tuvimos muy buena retroalimentación por parte del gobierno y bueno, los resultados fueron muy positivos, los dragados funcionaron, se apretó en donde se tenía que apretar, hubo trabajo muy bien coordinado y además de los dragados convencionales que se venían haciendo, es importante destacar aquellas obras que ya tratan problemas de fondo, como por ejemplo la remoción de fondos rocosos de la zona de remanso, que trae un beneficio inmediato para el país, para toda la navegación, prácticamente igualando los niveles de calado y de volúmenes de cargas disponibles en las embarcaciones entre la zona sur y la zona norte del país. Por lo tanto, me parece que ese tipo de medidas mitigaron de gran parte de toda la condición extrema que vivimos. Por eso digo que las consecuencias no han sido las peores si nos remontamos a niveles similares y menos extremos incluso que en esta última ocasión. Podemos decir de que si es que esto ocurría 3 o 4 años atrás, las consecuencias podrían haber sido absolutamente desastrosas para la economía del país, considerando que gran parte de esta economía gira en torno al comercio exterior que se ejecuta a través de la aerovía. Por lo tanto, creemos de que ha sido un año difícil, pero que nos ha dejado más fortalecidos en términos de trabajo mancomunado, en fortalecimiento institucional y sobre todo en la ejecución de planes de manera proactiva. Para tener también un panorama un poco más amplio, para que la gente también pueda entender cuál es el nivel óptimo que debe tener para una navegación óptima, ya en este caso también, y cuál es el nivel que tenemos actualmente. Para dejarlo en términos más simples, el año pasado, como te dije, en cierto punto se interrumpió la navegación, especialmente en la zona norte, o sea, desde Asunción hacia el norte. No ha sido lo mismo desde Asunción hacia el sur, que es en donde se concentra la mayor cantidad de cargas y de importación y de exportación nacional, pero estábamos navegando en una condición de aproximadamente 50% de capacidad de carga. Sería como cargar un camión a un 50% de capacidad. Obviamente eso hace que el prorrateo de los costos sea
sea en menor cantidad volumétrica, por lo tanto el costo unitario termina siendo mucho más elevado para toda la cadena. O sea, hubo sobrecostos importantes en toda la logística exterior el año pasado debido a esta condición del río. Hoy en día, en este momento, estamos entre 70 y 80% de capacidad, principalmente dado gracias a los trabajos, de nuevo destaco los trabajos de apertura, mantenimiento y dragado que se está haciendo en la hidrovía en el río Paraguay, que trae condiciones mucho más favorables para navegar, porque incluso con niveles que todavía están por debajo del cero, o sea, con niveles negativos en la escala de Asunción, nosotros estamos navegando casi a un 80% de capacidad de carga, por lo tanto, indica de que las condiciones son muy razonables para esta condición del río bajo. Y esperamos de que esto empiece a subir y que eventualmente lleguemos a un 100% de capacidad de carga, para tener un respiro luego de un año que fue sumamente complicado para todo el sector. Yo creo que por lo menos para este primer semestre esperamos condiciones muy razonables. Sin embargo, es preocupante de que los pronósticos indican que en los próximos meses no va a haber un régimen hídrico importante en la región. O sea, se estima de que va a estar por debajo del promedio normal para esta altura del año, y eso podría repercutir nuevamente en la segunda mitad del año, cuando entra nuevamente en un ciclo de aguas bajas, que es naturalmente entra el ciclo de aguas bajas a partir del tercer trimestre. Si no llueve, ese ciclo podría ser muy agudo, por lo tanto también podríamos tener una condición de aguas muy bajas en la segunda mitad del año, especialmente llegando hacia el último trimestre. Entonces son condiciones que hoy estamos observando que podrían repercutir negativamente. Sin embargo, en este momento estamos aprovechando cada centímetro que tenemos de carga. Por lo tanto, estamos logrando ejecutar en condiciones muy razonables. Entonces, ya con los datos también que nos brindan, que ya se tienen actualmente, podríamos hablar que quizás en este 2025 se podría tener una recuperación bastante elevada, que ya se tiene ya en mente, algo que se anhela bastante. ¿Y cuánto es lo que se puede medir también el clima con anticipación, digo bien, para poder prever una situación crítica? Sí, efectivamente, este año creemos de que vamos a tener mejores condiciones en general. De hecho, que ya estamos teniendo mejores condiciones en este momento. Eso viene también de la mano con una campaña agrícola muy razonable, si bien se complicó en la última fase del periodo de evolución de los plantíos, afectando eventualmente al volumen que va a ser transportado por la hidrovía. Sin embargo, coincide con una mejora también de las condiciones del río. Por lo tanto, hoy podemos decir que no tenemos problemas logísticos para exportar el mayor volumen más representativo, que es el complejo de soja, o sea, los granos de soja y los productos o los subproductos de soja, como la harina de soja, que están saliendo de una manera muy ordenada de los diferentes puertos del país, de todos los puertos, de la zona norte, de la zona central, de la zona sur, de Itapúa, Alto Paraná. Estamos navegando en condiciones bastante regulares, por lo tanto no estamos observando ninguna congestión extraordinaria en este momento. Por lo tanto, esperamos de que este año tengamos un año importante. También es importante mencionar las cargas brasileñas, que están muy pujantes en términos de volúmenes. Recordemos que el 90% de todas las cargas de la hidrovía son transportadas por barcazas o embarcaciones y empresas paraguayas. Por lo tanto, eso inyectaría un alivio importante, sería un alivio importante para todo el sector luego del año que tuvimos, que sufrió muchísimo la industria, aproximadamente $200 millones en costos de oportunidad, o sea, pérdidas de facturación que tuvimos en toda la industria. Por lo tanto, creo que este año, si tenemos un poco de suerte con las condiciones climatológicas, se podría decir de que vamos a normalizar o recuperar parte de lo que hemos perdido el año pasado como industria. Hacemos una pausa, un respiro, tenemos más destinos, nos vamos lejos de Argentina después de este corte.
Y estamos de vuelta porque China nos invita a los campos que se dedican al cultivo del café, ya que los productores buscan la máxima calidad que tienen al alcance de sus manos. El consumo de café en China no cesa de aumentar. Y esta plantación de café en Baoshan, provincia china de Yunnan, nota sus efectos. El clima y la calidad del suelo de Yunnan permiten las condiciones ideales para el café arábica. De allí sale más del 98% del café de China y su producción mantiene un alza constante. Sin embargo, durante décadas el café de Yunnan se vendía casi exclusivamente a bajo coste a marcas internacionales. Durante el periodo bajo, los granos de café en bruto tenían un precio de solo 3 o 4 yuanes por kilogramo. Incluso en su pico, el precio apenas alcanzó los 30 yuanes. Pero las cosas están cambiando. En la actualidad, el sector cafetero de Yunnan está experimentando una metamorfosis hacia la gama alta, con un constante perfeccionamiento de las técnicas de cultivo y procesamiento por parte de los productores locales. Este es el método de secado al sol. Las bayas frescas se recogen, se lavan y luego se secan directamente al sol. A través de este proceso, los granos de café desarrollan un sabor similar al vino. Ding Chi, propietario de una cafetería, ha llevado su pasión por el café un paso más allá con la puesta en marcha de una finca cafetera que aúna cultivo, procesamiento, venta y experiencias culturales. Dirijo una cafetería y he conocido a gente de todo el mundo. Todos elogian el café de Yunnan. Creo que más gente empezará a cultivarlo. Este tipo de iniciativas cuentan con el apoyo activo del gobierno local. Lanzamos una iniciativa llamada Proyecto 1000, 100 y 10.000. ¿Qué significa eso? Pretendemos crear 100 fincas de café, conectando 1000 cafeterías por un lado y 10.000 caficultores por el otro. El gobierno espera impulsar un crecimiento fuerte y sostenible con este tipo de acciones, y el sector está respondiendo. Nuestras ventas totales en 2023 alcanzaron a los 85 millones de yuanes. Aquí los clientes también pueden aprender a preparar una taza de café y conocer más de este fascinante mundo. Aquí también mostramos la vida cafetera de la población local en el pasado, incluidas las herramientas que utilizaban originalmente para hacer y beber café, así como todo el proceso. Pese a este auge, los expertos afirman que aún queda mucho por hacer para garantizar un crecimiento sostenible, como la conservación del suelo, el fomento de la mecanización y la consolidación de nuevas formas de cultivo. Actualmente en Yunnan tenemos una gran superficie dedicada al caucho, las avellanas europeas y las frutas tropicales. Si logramos alcanzar incluso un 30 o 40% de agricultura ecológica integrada, nuestra superficie de cultivo de café tendrá potencial para expandirse aún más. En Chile es noticia la historia de una empresa familiar dedicada a la producción de leche, al tambo chileno, que junto a la agricultura regenerativa tienen buenas noticias para compartirnos. La agricultura ha sido súper familiar, siempre ha habido una familia detrás porque es bastante sacrificado por el clima, porque no para durante todo el año, siempre hay actividades. María Fernanda conoce de cerca este rubro. Su familia llegó a Osorno en los años 40. Fue su abuelo quien dio los primeros pasos. Luego su padre se hizo cargo, pero el destino las quería a ellas, tomando las riendas del negocio. Mi papá vivía aquí en el campo con su señora recién casado. Yo, guagüita, 3 meses, y sufrí un accidente a caballo. Quedó por 19 años
postrado. Comienza así el matriarcado en este fundo. Mujeres, creo que había una o dos que estaban dedicadas al campo en esa época. Entonces había que ponerse, y mi mamá, la verdad, con 20 años, no muchos estudios, pero sí inteligente, entonces supo tomar las decisiones adecuadas. María Fernanda se crió desde pequeña entre vacas. Cuando ya tenía los conocimientos básicos en 2016, llegó su turno. El tema de la lechería era algo que siempre se hablaba, porque en realidad la lechería que teníamos era realmente rudimentaria. O sea, en el fondo ustedes tuvieron que ir adaptándose a poco a estas nuevas prácticas regenerativas y sumándose a todo esto. Exactamente. Junto a su esposo Alejandro, se proponen generar un cambio que les permita crecer y a la vez convertirse en una lechería sustentable. Osorno produce leche a gran escala, pero estamos conscientes del impacto que genera en el medio ambiente. Una vaca produce 300 litros diarios de metano, gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Los animales, dentro de la digestión, una forma que tiene, digamos, de final del proceso es que emite metano, digamos, ¿no? Cuando está rumiando, emite metano. Principal razón por la que estos lecheros se sumaron a la agricultura regenerativa, que hoy les permite producir al menos 3.000 litros al año. ¿Cómo aplicarla? El primer foco está en la biodiversidad de plantas y animales, vale decir que tengamos praderas con multiespecies de pastos, con rotación de cultivos, es con una correcta nutrición para que el pastoreo sea en el momento óptimo, que el pasto esté tierno, ¿no es cierto?, que tenga altos niveles de proteína y bajos niveles de fibra. Para eso están estas máquinas que monitorean el suelo, y como todo funciona en torno a una mejor alimentación de la vaca para reducir la emisión de CO2, también hay que trabajar esta otra parte del menú. El sembrar para maíz a mí me permite tener un alimento de la mayor calidad para las vacas. Prácticamente el 30% del fertilizante que necesita esta planta tan noble y tan necesaria para las vacas, para su alimentación, lo entregan las mismas vacas a través de sus purines. Y claro, finalmente de eso se trata, una cadena en donde nada se pierde, porque estos purines reducen el uso de fertilizantes químicos y generan una mejora sustancial en la alimentación. Si bien esta técnica ya es conocida de antaño, la clave de este proyecto está en fortalecer los nutrientes de estos desechos no desechables. Para poder llegar a tener esta sustentabilidad, hemos tenido que invertir más o menos anualmente el 20% de nuestras utilidades. Es un proceso y lo interesante es que cada una de las generaciones vaya haciendo un aporte a esta agricultura. La inversión es un punto no menos importante. Para esta pareja, su principal comprador jugó un rol fundamental, y es que este proceso de prácticas regenerativas los beneficia a ambos, así que contribuir con su granito de arena los lleva a unir fuerzas. Esto apunta a la sustentabilidad. Con estas prácticas el productor puede mejorar los rendimientos, ¿no es cierto? Puede producir alimentos más sanos, cuidando al medio ambiente. Y todo eso obviamente es bueno para el consumidor. Si es bueno para el medio ambiente, también es bueno para las personas. Actualmente la compañía Nestlé se ha propuesto expandir este proyecto aportando con fondos a los agricultores y dándole más valor al producto que se obtiene de esta manera. En este año, por ejemplo, el 20% de todas las materias primas que recolectamos tienen que asegurarse que son de fincas que tienen las prácticas de la agricultura regenerativa. En este fondo se logró concientizar. Son un aporte al ecosistema y un ejemplo en la zona. Yo nunca hablo de mi campo, porque para mí es el campo. Entonces, todos los logros del campo son del campo y son para pasárselos a los que vienen. Esa es un poco mi filosofía. Hoy en este recorrido por el mundo, por nuestras noticias internacionales desde Chacra Televisión, empezamos en el primer bloque hablando de la emergencia por los incendios en Río Negro, lo que pasa en Chile, y ahora nos vamos a Estados Unidos. Ardió en llamas Los Ángeles, California, Malibú también. Bueno, muchos lugares norteamericanos se enfrentaron a los peores incendios de la historia en lo que fue enero 2025, y así investigan el inicio, el motivo y la gestión de esta catástrofe. Peggy Holden vivió en esta parte de Pacific Palisades durante casi medio siglo. 47 años. Empecé a vivir aquí el 1 de enero de 1978.
Vivir aquí significaba vivir con la amenaza de los incendios forestales, pero había una cosa que ayudaba a que ella y a sus vecinos durmieran por la noche: el embalse de Santa Inés, a solo 600 metros de su casa. Bueno, siempre decía que nunca me iba a preocupar de que este lugar se quemara, porque desde la ventana de mi cuarto podía ver el embalse. Ahí hay un lugar donde los helicópteros se llenaban de agua e iban a donde fuera necesario. El embalse, construido en 1970, puede almacenar 450 millones de litros de agua. Sin embargo, el 7 de enero, cuando el incendio comenzó, llevaba un año vacío debido a unas reparaciones y a los vecinos nunca se les informó. Siento que es la mentira más grave que se le pueda decir a la gente. No nos dijeron nada. No le dijeron a nadie. Apenas unas horas después de que el incendio comenzara, los aviones cortafuegos no pudieron seguir volando debido a que los vientos extremos hicieron imposible lanzar agua desde el aire. Algunos expertos dicen que un embalse lleno habría permitido mantener el agua en algunos de los hidrantes que se secaron ese día. Por supuesto, lo he visto una y otra vez. El embalse vacío no fue el único problema ese día. En medio de las llamas infernales, los bomberos y el equipo llegaron a su límite, lo que implicó una sola opción para algunos residentes: proteger sus hogares por sí mismos. Estoy tratando de que vengan los bomberos. Espero que lleguen antes de que sea demasiado tarde. Robert Trinkler dice que nunca se le pasó por la cabeza irse. Pasó más de 24 horas protegiendo su casa y la de algunos vecinos. Derribé esta puerta. Documentó los eventos de ese día. Voy a tener que abandonar esta casa. Filmando el infierno que consumía las estructuras que no pudo salvar. Su propia casa se incendió 3 veces. Esta pieza de madera se incendió, estaba ardiendo, entonces vine a apagarla y noté un resplandor dentro de la pared. En esa grieta, las tablas están así. Y si no hubiera sido de noche, no habría visto el resplandor. Para la noche ya no tenía presión de agua. Estos funcionaron bien durante el día. No los necesité mucho durante el día. Tenía un poco de presión para apagar esto y luego se acabó. Entonces tuve que usar baldes con agua de piscina. Mientras las llamas avanzaban, los bomberos y los habitantes que se quedaron se enfrentaron a otro problema. El sistema de agua estaba fallando debido a la demanda extrema. Conforme los pronósticos del tiempo se iban volviendo más alarmantes en los días previos al incendio, los departamentos desplegaron equipos previamente en zonas de alto riesgo. Sin embargo, esos mismos funcionarios decidieron no asignar 1,000 bomberos adicionales y docenas de camiones para emergencias. Eso habría duplicado el personal disponible. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dice que no habría cambiado mucho. Con vientos de más de 100 millas por hora, he estado en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles por más de 16 años. Nunca había experimentado comportamiento del fuego, los vientos y la velocidad de propagación a los que nos enfrentamos. Ahora es fácil pararse aquí y decir, ¿con más recursos habría ayudado? Claro, no habrían sobrado. ¿Habrían detenido este incendio? ¿Habríamos podido anticiparnos? Muy poco probable. Mientras Pacific Palisades ardía, otro incendio comenzó en el pueblo de Altadena, a 40 kilómetros de distancia. Mientras los vientos extremos empujaban las llamas por la zona, cientos de residentes nunca recibieron una alerta que les advirtiera del peligro. Me desperté a las 2:20 de la mañana y dije, Dios mío, tenemos que salir. Desde que se mudaron aquí, Claire Robinson y su esposo habían pasado por 2 incendios. En ambas ocasiones, las autoridades enviaron alertas de emergencia a sus teléfonos diciéndoles que evacuaran. Esta vez fue diferente. La casa del vecino tenía estas brasas con forma de estrellas de mar. Eran de un naranja, rojo y amarillo brillante y caían y se pegaban en su techo. Y había grandes trozos de brasas negras, casi como un tornado. Y cuando vi eso, desperté a mi esposo y le dije, no estamos en la zona de evacuación, pero tenemos que irnos ya. La primera orden de evacuación para la zona llegó a las 3:25 de la mañana. Las 17 víctimas del incendio de Eaton murieron aquí. Muchos de ellos eran ancianos o discapacitados. Perdimos mucho más de lo que deberíamos. Deberíamos haber recibido la alerta la noche anterior porque el incendio estaba tan cerca que hacía muchísimo calor. Habríamos podido ayudar a las personas que necesitaban ayuda para salir. Mejor dicho, no hay nada peor que saber que unos vecinos murieron. Es un fracaso tremendo, ¿no?
Las autoridades han iniciado varias investigaciones para abordar las fallas que socavaron la respuesta de emergencia. Sin embargo, para muchos habitantes no hay duda de que se cometieron errores críticos. Esto ha profundizado el sentimiento de pérdida, mientras Los Ángeles se recupera de su peor desastre. Y en Estados Unidos la biotecnología da que hablar porque proponen el trasplante de riñones, de hígados, en este caso en los seres humanos, a partir de la cadena porcina de los ejemplares que están genéticamente modificados para poder resolver este problema en la salud. Con los detalles, así lo comparten los protagonistas, los investigadores. Dos empresas de biotecnología de Estados Unidos fueron avaladas por la agencia sanitaria FDA para realizar pruebas clínicas con riñones de cerdos para trasplantes en humanos. Desde 2021, United Therapeutics y eGenesis realizan experimentos para implantar riñones de cerdos en humanos, inicialmente con pacientes con muerte cerebral y más recientemente con individuos vivos. Los investigadores aspiran a responder a la escasez de órganos para trasplantes. Más de 100.000 personas en Estados Unidos están en la lista de espera, incluyendo más de 90.000 que aguardan un riñón. Las pruebas clínicas se realizarán inicialmente en 6 pacientes con insuficiencia renal terminal hasta llegar a 50 personas. El primer trasplante se prevé a mediados de año. El xenotrasplante, que es de una especie a otra, ha sido un objetivo para la ciencia, pero aún sin resultados exitosos. Los primeros experimentos con primates fracasaron, pero los avances en edición genética y gestión del sistema inmunitario hacen que el objetivo esté cada vez más cerca. Los cerdos emergieron como donantes ideales, crecen rápido, se reproducen en camadas numerosas y forman parte de la alimentación humana. United Therapeutics indicó que los pacientes que se sometan a las pruebas tendrán seguimiento de por vida, evaluando las tasas de sobrevivencia, la función del riñón y el riesgo de infecciones zoonóticas, es decir, enfermedades traspasadas de animales a humanos. Y en México están los productores que traen al presente lo tradicional, o mejor dicho, lo ancestral, una bebida a base de agua, miel, que se va pidiendo mucho más y hay quienes investigan para volver a producir una demanda que sin dudas está en ascenso. Esta es la planta de agave de México. Se utiliza para hacer 2 de las bebidas más populares de América del Norte, el tequila y el mezcal. También es el ingrediente principal en una de las bebidas fermentadas más antiguas de México, el pulque. El pulque no es tan popular como las otras 2, pero esto no fue siempre así. A finales del siglo XIX, el pulque era la bebida alcohólica más consumida de México. Pero debido a rumores falsos, a su reputación como bebida para los pobres y a la competencia de la industria cervecera, el pulque casi desapareció por completo. Quisieron desplazar al pulque, hacer un lado el pulque para... Ahora los jóvenes mexicanos impulsan un renacimiento de esta bebida en peligro de extinción. ¿Pero podrá el pulque convertirse en un éxito global como el tequila y el mezcal? ¿Y cómo es que, contra todos los pronósticos, sigue en pie? Entre el tequila, el pulque y el mezcal, el pulque es el más antiguo, con una historia que se remonta al menos 2000 años atrás. Aunque las 3 bebidas están hechas a partir de la planta de agave, la forma en que se elaboran hace que tengan sabores diferentes. Lo que da al mezcal su sabor ahumado es el horneado del corazón o la piña de la planta de agave, mientras que la vaporización es lo que da al tequila su dulzura afrutada. Ambos licores también tienen procesos de destilación complejos que pueden tardar semanas y dan como resultado bebidas que contienen hasta un 55% de alcohol. Por otro lado, el pulque se elabora gracias a la fermentación natural, lo que le da un sabor ligeramente agrio y un contenido de alcohol mucho más bajo, alrededor del 4%. Nunca he probado nada parecido al pulque. Algo así como viscoso, un poco espeso, un poco pesado para el estómago, pero aún así muy rico. Además, el pulque es mucho más fácil de elaborar que el tequila o el mezcal, aunque su producción requiere las manos habilidosas de un experto. Pablo Morales Rodríguez sabe exactamente qué hacer.
Produce pulque en el pueblo de Amealco de Bonfil, en el centro de México, desde hace 8 años. Porque yo nací entre los magueyes. Yo creo que yo probé el pulque por ahí a los 2, 3 años. Porque en vez de leche nos daban pulque. Claro que si te cedes, pues sí te emborracha. Pero si tomas, vamos a decir, a la hora de la comida 1 litro, te da fuerza, te da energía, te da vigor. El secreto radica en saber cuándo cortar el agave o maguey, como se conoce localmente. Pablo tiene que cortar la planta en el momento justo para extraer la mejor aguamiel, la dulce savia que secreta el agave y que fermenta hasta convertirse en pulque. Si corta el agave demasiado temprano, el aguamiel puede ser de baja calidad. Si lo corta demasiado tarde, quizá no produzca ninguna savia. Para raspar el corazón del agave, Pablo utiliza una herramienta metálica. Se llama raspa. Si no sacamos esto, si no le raspamos, no da aguamiel, no produce. El agave se deja reposar durante un periodo de entre 3 meses y 1 año para que segregue suficiente aguamiel y llene la cavidad. Pablo ha tenido muchas dificultades para eliminar a los insectos. Este ya hizo daño al maguey. Ya va acá adentro. Esta es la marca de que está afectada Es la amenaza que tiene ahorita. No es una amenaza, sino que es un hecho. Y con alas, vuela, se traslada de lado a lado. Se introduce en la penca del maguey. Pica, pone su huevecillo, se convierte en larva y destruye al maguey. Ya no le va a llegar hasta el corazón, ya le quitamos el daño. Quitamos donde estaba dormido, ya salió. El famoso picudo. Entonces ahora por eso ya no podemos dejar tanto el maguey así. Tenemos que pues explotarlo o dejárselo al picudo. Después de 3 meses, es hora de extraer el aguamiel del agave. Pablo coloca una botella vacía con una manguera en la cavidad. Para ese proceso tenemos que hacer esto. Tapar esto. Introducir. Ya que está dentro, se destapa. Y ya se le chupa, mira. Supuestamente este es el aguamiel. Esta técnica es la que han utilizado durante siglos los productores de pulque conocidos como tlachiqueros. Tradicionalmente usaban una calabaza hueca llamada acocote para completar este paso. Pero Pablo dice que una botella vacía es más práctica. Simplemente una botella y un pedazo de manguera y va para arriba. Una vez que la cavidad está vacía, vuelve a raspar los lados para estimular más la producción de aguamiel. En esta etapa, una planta de agave promedio puede producir entre 4 y 6 litros de savia al día. Pablo la recolecta 2 o 3 veces al día, pero el clima impredecible hace que sea más difícil. Si la lluvia entra en la cavidad, puede echar a perder el aguamiel. Tenemos que estar a las vivas de ganarle al agua antes de que llegue el agua, porque de lo contrario, pues, nos gana. Apodada la bebida de los dioses, en la Mesoamérica precolombina el pulque se consumía durante rituales sagrados. La bebida perdió su significado religioso después de que los españoles conquistaran el Imperio Azteca en 1521 y ganó gran popularidad entre la gente común. A principios del siglo XX, se producían en México 500 millones de litros de pulque cada año. Pero una campaña antipulque impulsada por el gobierno tras la Revolución Mexicana destrozó a la industria.
La reforma agraria en los años 20 y 30 dividió las grandes plantaciones de agave en parcelas más pequeñas, lo cual imposibilitó la producción industrial de la bebida. La producción de pulque cayó de 234 millones de litros en 1929 a 167 millones de litros al año siguiente. Al mismo tiempo, la creciente popularidad de la cerveza dio otro golpe fuerte a la popularidad del pulque. La industria cervecera comenzó a hacer correr el rumor de que el pulque se fermentaba con heces, y la gente empezó a asociar la bebida con la pobreza, la criminalidad y las clases sociales más bajas. Para la década de 1950 solo se cultivaban 17,000 hectáreas de agave, menos del 7% de lo que existía a principios del siglo XX. Hicieron desplazar al pulque, hacer un lado el pulque para... A pesar de los desafíos, Pablo dice que su familia no tenía intención de dejar atrás el negocio del pulque. Aunque la gente dejó de beber pulque en las ciudades, se seguía disfrutando en las áreas rurales, de donde es la familia de Pablo. Y fue la gente como ellos, productores de pequeña escala, quienes evitaron que el pulque desapareciera. Cuando hacía una reunión, por ejemplo, mi papá en un cumpleaños de mi mamá o de su cumpleaños de mi papá, los compadres, en vez de llevar tequilas o cerveza o vinos, jarros de pulque, y con eso era su brindis, que lo disfrutaban. Continuaron cosechando sus plantas de agave y fermentando el pulque en pequeñas habitaciones llamadas tinacales, como la que Pablo usa hoy. Pablo vierte el aguamiel fresco en un barril de plástico con pulque que ha estado fermentado durante hasta 3 semanas. Desde muy antes era barricas, eran de madera. Ahí ponían a fermentar el pulque, en barricas de madera, y luego en ollas de barro. Y ahorita nosotros, pues más fácil y sin broncas, barril de plástico. Continúa agregando aguamiel fresco al barril de plástico poco a poco hasta dentro de los 10 días, dependiendo de lo fuerte que quiera que sea el lote. Entonces el pulque tiene 4 etapas: dulce, suave, en su punto y fuerte. A mí me gusta bien hecho, en su punto, ni fuerte ni suave. Listo para el consumo. En el pasado, la familia de Pablo ganaba dinero vendiendo a pulquerías locales, tabernas mexicanas que se especializan en servir esta antigua bebida. Llegamos al final y hasta acá fue nuestro recorrido por el mundo. La vuelta al mundo en 60 minutos en exclusiva desde Chacra Televisión. Nos vemos la próxima semana.